Enrique Márquez hace una aparición sorpresa durante el discurso sobre el estado de la Unión de Trump, el cual vamos a repasar en un par de puntos. El jefe del Comando Sur de los Estados Unidos espera regresar a Venezuela para impulsar el plan de 3 fases. Ajá, el plan de Trump, y lo dice bien clarito. Repasamos también las declaraciones recientes de Pedro Urruchurtu, porque viene a recordarnos algo muy importante, sobre todo a quien desespera rápidamente por mirar que estos malandros siguen en el poder. Y es que el régimen venezolano está simulando amnistía, justicia y apertura, porque si no cumple con los Estados Unidos, usted sabe que tendrá consecuencias. Y Justicia, Encuentro y Perdón pide amplificar la amnistía a los 204 militares detenidos, mientras que la vigilia en Rodeo 1 deja imágenes para que nunca olvidemos los horrores del régimen. Así que quédate, porque este es tu resumen de noticias o tu mapa, como siempre digo, de lo que viene pasando en las últimas horas. Y de todo esto y más, hablamos el día de hoy, miércoles 25 de febrero de 2026. Augusto Navarro en este espacio, tu espacio, que se llama Apolítico. Comenzamos. Anoche fue el discurso del Estado de la Unión y hay demasiados temas que derivan de ese discurso de los que debemos hablar. Pero en el programa de hoy traemos dos cosas muy importantes que ya usted, una, vio en portada. Pero arrancamos de momento con que el presidente Donald Trump destacó la presencia sorpresa de una opositora venezolana, Alejandra González, que proviene de una familia muy unida y que mantiene un vínculo especial con su tío. ¿Quién es su tío? Enrique Márquez, figura de la oposición venezolana y víctima del régimen de Delcy Rodríguez y de Nicolás Maduro en su momento. Y es que hablando de momentos, fue tan inesperado lo que todos vimos, que ¿para qué se los voy a contar si usted lo puede ver traducido al español aquí? Esta noche nos acompaña Alejandro González. Ella creció en una familia venezolana muy unida y tenía una relación especialmente cercana con su querido tío Enrique. Pero después de que Enrique se postuló para un cargo y se opuso a Maduro, fue secuestrado por las fuerzas de seguridad de Maduro y arrojado a la tristemente célebre prisión del régimen en Caracas. Alejandro temía no volver a ver nunca más a su tío, también temía por su propia vida. Pero desde la redada hemos trabajado con el nuevo liderazgo y ellos han ordenado el cierre de esa vil prisión y ya han liberado a cientos de presos políticos con más por venir. Alejandro, me complace informarte que no solo han liberado a tu tío, sino que está aquí esta noche. Lo trajimos para que celebre su libertad contigo en persona. Enrique, por favor, baja. Márquez fue detenido el 7 de enero de 2025 tras participar en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y cuestionar la inexistente victoria atribuida a Nicolás Maduro por el Consejo Nacional Electoral y posteriormente por el TSJ. El ex candidato fue excarcelado 5 días después del derrocamiento de Maduro y en un golpe que hizo gran efecto, ahora aparece, como vio anoche en el Capitolio, cuando Trump le pidió que entrara. Y en un giro inesperado, Márquez y González se fundieron entonces en ese sentido abrazo, mientras que los legisladores de los Estados Unidos aplaudieron. Momentazo de la noche. Pero hubo otro momentazo sin duda, para enmarcar sobre todo, y ha sido cuando el presidente Trump ha relatado casi paso a paso cómo se llevó la operación que terminó con la captura del narcodictador Nicolás Maduro, y uno de los momentos más críticos de la misión. Unos minutos para la historia de los cuales quiero traerles el final. Porque, por cierto, ayer el TikToker, usted sabe, Padrino López, hablaba de su revolución trasnochada y de perdones, y como siempre, posando para las redes sociales, pero recordándonos que es un completo incapaz para lo que en teoría se preparó toda su vida. Y nada más chavista que eso, la mediocridad, la incapacidad. Así que, Padrino López, observa cómo es que se gana una medalla de verdad, algo que jamás tendrás
salvo que por supuesto sea al payaso más incapaz de la historia de las Fuerzas Armadas de Venezuela, si es que se le puede llamar Fuerzas Armadas a una bola de narcos y de matraqueros. El éxito de toda la misión y las vidas de sus compañeros guerreros, la capacidad de Hinch y Eric para soportar el dolor abrasador fue increíble. Lo que le pasó a sus piernas, las balas y seguir volando y aterrizando. La gente sabía lo que estaba pasando. Todos en la parte trasera del helicóptero lo sabían porque vieron la sangre corriendo por el pasillo. Jefe oficial de Warrant, Slover todavía se está recuperando de sus graves heridas, pero me complace decir que está aquí esta noche con su esposa Amy. Eric y Amy, pasen por favor. Así que tenemos una sorpresa para Eric y Amy. En reconocimiento a las acciones de Eric que fueron más allá del deber, ahora me gustaría pedirle al general Jonathan Braga que entregue al jefe oficial de Warrant Slover la más alta distinción militar de nuestra nación, la Medalla de Honor del Congreso. Gracias, Eric. Claro que sí. Tu valentía sirvió para hacer lo que estaba bien, poner a un sanguinario dictador tras las rejas. Y esperemos que sus coleguitas del régimen pronto estén enfrentando el mismo destino. Y es que el discurso del Estado de la Unión nos dejó de todo. Pero, ¿y si lo de anoche no fue tan solo un discurso? ¿Y si lo que vimos en el State of the Union no fue una ceremonia institucional, sino el anuncio de una nueva etapa de presión hemisférica? Donald Trump no habló como habla un presidente que busca consenso. Habló como un presidente que siente que el tiempo vuelve a estar de su lado. No fue conciliador, no fue diplomático y tampoco fue ambiguo. Fue bastante directo en la noche de ayer. América primero, energía primero, frontera primero y seguridad primero. Y cuando un país como los Estados Unidos decide reorganizar su poder interno, el mundo entero tiembla un poco. Pero es que aquí viene la pregunta que nos interesa quizás a nosotros, a los venezolanos. ¿Qué significa este discurso o cómo se traduce en clave Venezuela, verdad? Porque cuando Trump insiste en convertir a Estados Unidos en una potencia energética dominante, está diciendo algo mucho más profundo, que no quiere depender de nadie. Y cuando no dependes, y aquí está el punto clave, negocias de una manera distinta y presionas de una manera distinta. Y allí es donde el régimen de Delcy Rodríguez empieza a verse menos indispensable y, por supuesto, más vulnerable. Pero eso no fue todo. Trump también habló de China como una amenaza estructural, no como un competidor comercial, sino como un adversario estratégico. Y cuando la Casa Blanca mira a Xi Jinping, usted sabe, como un rival sistémico, América Latina deja de ser simplemente una periferia y se vuelve a convertir en un tablero. ¿Y quién ha sido uno de los últimos y principales aliados de Beijing en la región? Exacto, no tengo que contárselos. Maduro, Caracas, el chavismo, Delcy y Jorge Rodríguez. Y mientras tanto, el mensaje sobre el crimen organizado y redes transnacionales sonó menos abstracto de lo que algunos quieren admitir. Porque cuando se habla de cárteles, de narcotráfico, de estructuras que operan
desde estados que han sido capturados, nuestro país. En este hemisferio todos saben de qué países estamos hablando, porque sí, no es solo Venezuela. La gran pregunta no es si Trump pronunció el nombre de Venezuela o cuántas veces lo pudo decir en el discurso. La pregunta es, por supuesto, si esta es una nueva etapa que implica una presión real o es solo retórica de campaña amplificada desde la Casa Blanca. Y es que estamos ante el inicio de una doctrina hemisférica más dura, o quizás sea entonces otro capítulo político temporal. No lo sabemos. Pero anoche el mensaje fue claro. Estados Unidos quiere recuperar el control, la influencia y el poder. Y la incógnita es si ese poder se ejercerá también en contra de estructuras como las que representa Delcy Rodríguez y el círculo, por supuesto, que sostiene al régimen. Porque si la energía cambia, cambia el equilibrio. Si China vuelve a ser prioridad estratégica, si el narcotráfico se convierte en una línea roja real, como estamos viendo, entonces Venezuela, obvio, dejó de ser un problema lejano y se convierte en una pieza muy importante de este tablero geopolítico. Y cuando el tablero cambia, las fichas también cambian. Porque si hay un elemento central en el rompecabezas geopolítico que hoy enfrenta a Venezuela, es precisamente lo que representa la figura del general Francis L. Donovan, comandante del United States Southern Command, o sea, el SOUTHCOM. Y el mensaje que ha lanzado a través de sus redes sociales no es un simple viaje diplomático o una visita de cortesía, sino el principio o el inicio explícito de una etapa en la que Washington pretende implementar de manera directa y con respaldo militar su plan de 3 fases para Venezuela. Porque Donovan no solo visitó Caracas la semana pasada, en lo que ya fue catalogado como un evento histórico, reunido además con la interiana Delcy Rodríguez y con los altos mandos, que ni tan altos, como Padrino López o el malandro de Diosdado Cabello, sino que ha anunciado públicamente su intención de regresar pronto a nuestro país a liderar la ejecución de ese plan de 3 fases promovido por el presidente Trump. Estabilización de la seguridad interna, recuperación económica y transición política. Repítalo 1000 veces, transición política. No es un detalle menor que un jefe militar de Estados Unidos hable así en tono operativo y no retórico, porque estamos ante el primer comandante del Comando Sur que asume la tarea de impulsar el plan de manera directa, con reuniones bilaterales de alto nivel y con compromisos oficiales anunciados desde las cuentas institucionales del SOUTHCOM y de la embajada estadounidense, a que no extrañamos a los comandantes anteriores. De eso hablamos bastante en su momento, ¿no? Y es que aquí está el punto que debe quedar claro para quien nos escucha el día de hoy. Esto ya trasciende la diplomacia tradicional y entra en la política de seguridad y en la estrategia hemisférica de los Estados Unidos. Esta visita y el anuncio de Donovan se inserta en un arco mucho más amplio de intervenciones políticas y militares que han evidenciado la voluntad de Washington de profundizar su influencia sobre Caracas desde la gloriosa captura el 3 de enero de Nicolás Maduro. Y este aviso nuevo, explícito y público, no es un rumor tras bambalinas. Ahora bien, ¿qué significa esto en términos concretos para nuestra situación? Primero, que el foco no es solo político o económico, sino que es de seguridad estratégica regional. Porque cuando Donovan habla de estabilidad, de seguridad interna, no se refiere solamente a mejorar a la policía o a reducir crímenes comunes. Se trata de reconfigurar la estructura de poder en Venezuela, incluyendo fuerzas armadas, cuerpos de seguridad y redes de influencia, de forma que se ajuste al esquema geopolítico de Washington. Pero segundo, que el concepto de transición no es un proceso orgánico o interno solamente, sino que está siendo diseñado y acompañado desde Washington, con apoyo militar, logístico, estratégico. Y es que para Estados Unidos esta transición no empieza cuando la oposición o cuando una fracción venezolana lo decida, sino cuando se cumplen ciertos parámetros de estabilidad y de seguridad que en última instancia Washington es quien define. Lo tercero es que este plan incluye una dimensión más amplia de cooperación en temas regionales, que han estado, por supuesto, en el discurso de la administración de Trump desde hace meses. La lucha contra el narcotráfico, la migración descontrolada, el terrorismo y el control de rutas de crímenes transnacional, áreas que se han presentado como justificantes técnicos de una estrategia más amplia en América Latina y el Caribe. Y eso también tiene implicaciones más profundas en lo político. La presencia militar directa de un comandante militar de Estados Unidos en Caracas refuerza la percepción de que Estados Unidos ya no solo presiona desde afuera,
sino que está participando activamente en esa configuración del proceso venezolano. No es una ocupación formal, ni se ha empleado esa palabra oficialmente, pero sí es una intervención estratégica que mezcla diplomacia, presencia militar, seguridad y agenda económica. Porque todo esto refuerza un mensaje cuyo llamado es a transmitir. La narrativa no la marca el chavismo, ni los discursos oficiales, ni los eufemismos de un diálogo político. La narrativa real está siendo escrita por quienes tienen la capacidad de definir los plazos, las fases y las condiciones sobre el terreno venezolano. Por eso es el llamado de Donovan a no comerse la narrativa chavista, y esto es fundamental. Estamos ante una situación en la que la transición no es simplemente un acto de voluntad interna, sino una operación geopolítica articulada con el apoyo estratégico estadounidense, donde el liderazgo de Donovan y del Comando Sur es un símbolo más que una figura aislada. Es el rostro visible de una estrategia integral impulsada desde Washington que avanza con pasos muy concretos en las instituciones en el territorio venezolano. Si hay que estar preparados, ese llamado debe apuntar a comprender no solo el qué, sino el quién y el cómo del proceso que se está desplegando, y entender que la transición en esta fase no será un salto espontáneo de la sociedad venezolana, sino el resultado de un plan muy bien estructurado con actores, tiempos y metas definidos desde afuera y también desde adentro. Y es que a pesar de la presión que ejerce Estados Unidos sobre el régimen venezolano, la dictadura continúa en el país, ahora por supuesto bajo el control de la enteriana Delcy Rodríguez. De hecho, el régimen chavista mantiene su estrategia sistemática de descalificación y de hostigamiento contra la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado para restar validez a sus logros políticos y a su reconocimiento internacional. Al respecto, el coordinador internacional de 20 Venezuela, Pedro Urruchurtu, habló ayer en el programa La Tarde de NTN 24 y ha dicho varias cosas interesantes. Por ejemplo, María Corina estuvo cerca de 12 años, sin poder salir de Venezuela. Eso significa que por más de una década, su interacción con la comunidad internacional, que nunca paró, fue virtual. Y por ello es que hoy puede tener interacciones cara a cara con líderes mundiales para hablar de su testimonio, de los planes sobre el futuro de Venezuela, y eso es algo invaluable. A su vez, el invitado al Canal de las Américas comentó que el Cártel de los Soles sí sigue en el poder en Venezuela. Eso no ha cambiado. Su desmantelamiento es una condición fundamental para avanzar en una agenda de transición. Y es que no hay transición política si existen presos políticos. Y mientras existen centros de tortura y mientras exista liderazgo en el exilio, no se puede volver a Venezuela. Muy pronto ese aparato del terror será desmantelado, pero el régimen busca ganar tiempo. Y los Estados Unidos sabe a quién se está enfrentando. Antes de finalizar con la entrevista, Urruchurtu subrayó: el régimen venezolano está simulando una amnistía, está simulando una justicia y una apertura, pero saben que al no cumplir con Estados Unidos, eso tendrá consecuencias. Y es importante amplificar ese mensaje, nosotros todos, porque la tiranía que sigue disfrazada en Venezuela no puede sentir ni por un segundo comodidad en su reacomodo. No olvidemos nosotros mismos que ellos tienen fecha de caducidad y que sí, hay que trabajar en acelerar las fases para que, como decía el general Donovan, se cumplan estrictamente. Porque además, una de las imágenes de las últimas horas han sido precisamente las del drama de los presos políticos, nuestros presos políticos. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón pidió este martes al Parlamento, controlado por el chavismo, que se aplique la ley reciente aprobada, la ley Chucuta, amnistía, amnesia o como usted la quiera llamar, pero que de amnistía poco, a 204 militares de diversos rangos que, aseguraron, fueron detenidos por motivos políticos. Todos lo sabemos. Los ciudadanos referidos han sido procesados y o condenados principalmente por delitos de traición a la patria, conspiración e instigación a la rebelión, explicó la organización en una carta dirigida a la Comisión de Seguimiento de la aplicación de la ley publicada en X. Pero asimismo indicaron que estas acusaciones han surgido en marcos de altísima polarización, donde la disidencia o el cumplimiento de principios institucionales ha sido interpretado bajo una óptica, la clásica del chavismo, de criminalización. La organización señaló que la incursión de este grupo de militares se justifica porque los delitos de conspiración y traición son, por definición, delitos políticos o conexos, los cuales constituyen el núcleo de la aplicación de cualquier beneficio de amnistía. Además, dijeron que la libertad de estos 204 funcionarios
representaría un paso firme hacia la despolitización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el cierre de las heridas dentro de la familia militar. Muchos de estos casos presentan irregularidades, por no decir todos, y también lapsos de detención preventiva que han sido excedidos, lo cual obviamente es el chavismo, vulnera las garantías constitucionales mínimas. Justicia, Encuentro y Perdón dijo que confía en que la labor de la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley será el puente necesario para transitar de la persecución a la justicia, permitiendo que estos ciudadanos se reincorporen a la vida civil y familiar. Yo no estaría tan seguro. Pero es que este martes, el diputado chavista, el descarado de Jorge Arreaza, informó que un total de 179 personas han salido de las cárceles en Venezuela tras la reciente aprobación de la ley. En una rueda de prensa detalló que los tribunales han otorgado libertades plenas, y aquí viene el número, a 3.231 personas, de las cuales 3.052 ya estaban fuera de prisión, pero con algún tipo de medida cautelar como arresto domiciliario, presentación ante cortes o prohibición de salida del país, mientras que otras 179 sí estaban encarceladas actualmente, admitiendo, por supuesto, el gigantesco, el dantesco número de víctimas del régimen, un drama que se vio reflejado, por ejemplo, en el video que verá a continuación de la vigilia de esta madrugada en el Rodeo 1. Señor, dime qué más hago, Señor, entréganoslo a todo, entrégame a mi bebé, Señor, ya él ha sido maltratado, golpeado, Señor, ten misericordia, Padre amado, de mis hijos y de todos los presos, Señor, ya ellos han sufrido mucho, Señor, si cometieron un pecado, perdónalos, Señor. Perdóname, Padre, dime qué más hago, Señor, dime qué más hago, pero quiero a mi bebé, quiero a mi bebé, mi bebé. Mi bebelito, yo nunca le pegué, Padre, a mi bebelito yo nunca le pegué. Y me lo han maltratado, Señor, entrégamelo. No olvidemos el manejo burlesco de esa escuálida ley de amnistía, porque la reconciliación, y usted lo sabe, pasará irremediablemente por la justicia, y porque hay quienes tienen que pagar por todo esto. La ONG Sin Mordaza publicó un informe con más detalles y casos de represión del régimen, no solo dentro del país, sino también su alcance internacional. Delcy Rodríguez muestra sus verdaderos colores y se ve bien valentonada. Sobre datos precisos y legales ante la negativa de algunos tribunales de recibir recursos y el creciente congelamiento de cientos de millones de dólares a Maduro y a su círculo cercano en Suiza, hablamos en este video que te dejo por acá. Así que pásate y échale un vistazo, que tiene cosas sumamente interesantes. Nosotros nos volvemos a ver esta noche en el directo y recordarles, como siempre, que libertad o nada, porque seremos libres. Claro que sí.